Vou casi comenzar por facer unha pregunta que fixeron dúas persoas con respecto ao que a metáfora. Tanto Beatriz González como Miguel Pérez Pereira pregunta se esa metáfora da guerra non é adecuada, pero pregunta se funcionou por unha banda e por outra banda se a ti se te ocurriría outra metáfora máis acaída. Sí, perdón, yo creo que esa metáfora funcionó. No podemos decir si funcionó esa metáfora. Sabemos que fue utilizada. Hubo muchas referencias a la llamada a los soldados, a la obediencia, pero junto a esa metáfora funcionaron otras. Por lo tanto, desde un punto de vista de rigor científico, yo no sé el porcentaje de varianza de la conducta prosocial que viene explicado por la metáfora o viene explicado por las demás. Si hay otras metáforas alternativas, por supuesto. A todas aquellas metáforas, como dije antes, que hagan referencia a de lo que va realmente este tema, este problema. Este tema, esta enfermedad, esta pandemia, va de cuidado, va de solidaridad. Y fíjate, nosotros como especie tenemos muy interiorizada lo que es el cuidado de la familia, el cuidado del grupo. De hecho, en todas las encuestas que hay, cuando se pregunta a las personas por qué estaría usted dispuesto a dar la vida, aparece siempre, en primer lugar, la familia. Aparece en primer lugar siempre el grupo. Por lo tanto, sí hay metáforas, yo creo que mucho más adecuadas, para reflejar estas actitudes de empatía, de apoyo, de cuidado, de generosidad, y no el de la guerra que habla de unos frente a otros, obediencia debida. No, claro, fijaros, aquí el problema es el siguiente. Si en una situación como esta se nos exige la obediencia debida, no se admite la crítica, pero estamos perdiendo talento, estamos perdiendo la posibilidad de que haya voces que discrepen honestamente, y porque en esa discrepancia podemos encontrar la verdad. Es lo que comentaba antes de la racionalidad popperiana, el respeto a la opinión del otro, y en ese encuentro entre mi opinión y la del otro podemos encontrar parte de la verdad. Pero esto, Juan, como sabes, es incluso parte de nuestro trabajo científico. A nosotros, sin la crítica, no funcionamos, porque sabemos que la crítica es la que nos conduce a ir avanzando. Eu invitaría agora aos ponentes a que entre eles se fan alguna interpelación. Temos moitas preguntas, dende logo, dos asistentes, e seguramente moitas delas poden coincidir cas que os fagades entre vos. Por lo tanto, María José, Germán, Fernando, pois, se queredes interpelarvos uns aos outros, se non, teño aquí unha boa batería de cuestións. Yo tenía una pregunta que hacer a los demás, y disculparme que por problemas técnicos míos no pudo oír las intervenciones de todos vosotros, pero para la parte que oí me encantó. Mira, hay un tema que habéis sacado que a mí me parece muy importante, es el tema famoso de los rastreadores. Esto es una especie de asimetría que yo veo por parte de la administración. Ahí se lo compartís. Nos está exigiendo a los ciudadanos, bien por otra parte, que seamos muy responsables en nuestro comportamiento. Yo creo que lo estamos cumpliendo todos. Hay excepciones, pero son excepciones, que no hay que convertir en categoría. Pero yo tengo la sensación, y sobre todo, bueno, vosotros sabéis mucho más que yo, que esa exigencia que nos ha pedido los ciudadanos por parte de la administración no existe. Esto es, han sido, está siendo, de modo de ver, un poco erráticos con el tema famoso de los test. Hay que utilizar test o no test, son válidos o no son válidos. El tema ahora que planteaba María José, el tema de los rastreadores, es decir, si hacemos un desescalado y no sabemos, ahí parece que hay una especie ahí de asimetría entre el compromiso que se nos exige al ciudadano y lo que la administración nos está proporcionando. Y después, respecto a lo que decía Fernando, mejor hay más temas, y perdonas, el tema que tú planteabas muy bien, ¿no? El tema de las apps. Claro, si esas apps, es verdad que hay una presión social en contra de la limitación de derechos. Y yo iría un poco en esa línea. Pero bueno, en este caso mi opinión no importa para nada, ¿no? Pero es cierto que si se plantease que esas apps
servían para controlar la pandemia y evitarla, aquellas personas que yo decía antes tienen una alta percepción de vulnerabilidad van a exigir sí o sí esas apps, porque pondrán la seguridad como valor fundamental frente a otros. Pero por lo que tú dices, a día de hoy ese debate ni siquiera puede darse porque no está garantizado ni la fiabilidad ni su calidad, ¿no? Se me permitides, para enriquecer un pouco o debate con opinións de algúns espectadores, vou incluir aquí nesta mesmo debate dúas cuestións, unha plantexada por Luis Velay, nada menos que desde Australia, en donde di que en Australia están aplicando, o goberno ten unha app que está desenvolvendo e que lle pide aos ciudadanos que a descarguen para mellorar o control. Entón, a pregunta é se este tipo de chantaxe, entre comillas, entre aspas, é ético no fomento do uso destas apps. Esta é unha das cuestións nesa liña. E outra liña está referida a que si é ético que no sistema descentralizado parece ser que se pode ofrecer voluntariamente eses datos ao goberno. Nos dous casos estamos falando de temas de como a presión externa, a presión sobre a eficacia do sistema pode interferir dentro da, digamos, a intimidade do individuo. Non sei se isto completa un poquinho máis a cuestión esta entre José Manuel e Fernando e, bueno, de María José Germán tamén. Bueno, intervengo yo y después luego le paso la palabra a María José, que también yo creo que tiene algo que opinar por lo que se ha comentado. Vamos a ver, efectivamente, con respecto a esta última pregunta, es cierto que en el modelo descentralizado se ha llegado a proponer la posibilidad de que los ciudadanos voluntariamente compartan datos con la administración. Bueno, los datos que compartiría en ese caso son mínimos, absolutamente mínimos, es decir, es el número de contactos que han tenido, básicamente, es decir, es lo más agregado de lo más agregado. Es una información que yo creo que, bueno, aquí hay epidemiólogos, pero probablemente es insuficiente para, desde luego es insuficiente para hacer ningún rastreo, ni complementar el rastreo manual, pero yo creo que, bueno, en el caso del descentralizado, lo han dejado ahí, además en el documento que han hecho lo han dejado ahí un poco de rondón para que no se diga que no se han preocupado de esa parte, yo creo. Esto es una opinión, esto no es objetivo, pero es una opinión. En el caso de Australia, efectivamente, bueno, el número de descargas que ha habido es bastante alto dentro de lo que cabe, pero aún así insuficiente para ese 80% del que antes hablaba María José y que yo también había comentado. Hay que tener en cuenta además que estas apps, una cosa es habérselas descargado y otra cosa es estarlas utilizando. Y se puede dividir tranquilamente por dos y aún así se es muy optimista porque, bueno, pues la gente no las va a tener instaladas en muchos casos, no las va a tener activadas en muchos casos, no va a tener el teléfono con ellos en otros casos. Es decir, la tasa de utilización es muy inferior a la tasa de descargas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ciertamente baja esa tasa de la que hablamos de adopción a posiblemente la tercera parte, cuarta parte, tranquilamente. En cuanto a lo que comentaba José Manuel, que yo creo que es muy interesante y yo creo que en el fondo mi tesis también va por ese lado, ¿no? En el caso de Europa, lo que está claro es que ha primado es la privacidad por encima absolutamente de todo. Y como decía José Manuel, aquí estamos hablando de un tema en el que no solo estamos hablando de privacidad, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de vidas humanas y por supuesto que es un tema delicado el hasta qué punto le damos peso a una cosa frente a la otra. El problema para mí es que en el diseño de en la concepción de las apps que han salido desde Europa, se utiliza un concepto que se llama privacidad mediante diseño, que básicamente implica incorporar la privacidad como un elemento irrenunciable de cualquier aplicación. Eso tiene unas consecuencias enormes porque, digamos, es muy difícil renunciar al máximo de privacidad en ese caso.
Y yo puedo poner un ejemplo sobre algo que ayudaría bastante, por ejemplo, a eliminar la segunda vulnerabilidad de la que yo hablaba, en la que el hacker básicamente repite los mismos mensajes en montones de ubicaciones. Eso se podría llegar a evitar parcialmente si los mensajes tuvieran también información de la ubicación, de la localización geográfica. Es algo que la inmensa mayoría de los teléfonos tienen, es algo que muchos teléfonos tienen activado, es algo que se les podría preguntar a los ciudadanos si están dispuestos a compartir para minimizar ese tipo de ataques. Es algo que Google, por cierto, obtiene de nosotros gratis y no cuestionamos en absoluto. Y, sin embargo, en la idea europea eso ha quedado fuera de consideración. Es decir, algo que podría haber ayudado a hacer el sistema menos vulnerable, sin embargo, porque no queremos compartir la localización, que además yo creo que desde el punto de vista epidemiológico tendría mucho interés, pues ni siquiera preguntándole a la gente, estamos hablando de preguntarle a la gente si voluntariamente cedería esos datos. Lo mismo que me pregunta la linterna que yo me instalo en el móvil cuando me dice que desea acceder a los datos de mis contactos y a los datos de mi localización. Y yo digo, si esto es una linterna, ¿para qué lo quiere saber? Bueno, porque son los datos y valen dinero. ¿Por qué aquí nos hemos puesto en una postura de máximos, ¿no? A mí no me sorprende que Suiza sea uno de los países que más ha promovido, que por cierto no está en la Unión Europea, pero bueno, que más ha promovido este tipo de aplicaciones, porque es de los raros casos en los que la privacidad y la utilidad van en la misma dirección. Es un país que ha hecho de la privacidad utilidad y lo sabemos bien desde hace 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha cometido ese error. Muchos de los problemas de los que adolecen estas apps, tanto en el sistema centralizado como en el otro, es decir, el debate se ha llevado a un caso muy particular, que es si los estados pueden actuar como gran hermano, cuando en realidad estamos hablando de datos que, por otro lado, en digamos, democracias establecidas, los estados muchas veces ya tienen. Y además, y ahí ahora ya le voy a pasar el testigo a María José y me va a quedar muy bien, que es, en realidad, cuando uno hace el rastreo manual, entiendo que todo ese tipo de información sale de todas maneras. Entonces, ¿por qué nos hemos puesto en esta postura maximalista que además no nos permite compartir, digamos, facilitar el trabajo del rastreo manual? Porque no permite, porque como todo es anónimo no se puede saber exactamente dónde ni quién se ha entrado en contacto ni nada. ¿Por qué eso no se ha permitido? Y yo entiendo que sería muy útil desde el punto de vista del rastreo manual, porque al fin y al cabo esa pérdida de privacidad, al menos por las personas que están haciendo la investigación, los rastreadores, existen. Es decir, esa gente, y como había otra pregunta ahí, y perdona María José, ahora te paso el testigo, pero había otra pregunta ahí precisamente sobre eso, y es cómo han hecho en los países asiáticos. En los países asiáticos lo que han hecho es vulnerar completamente el concepto de privacidad que entendemos en Europa, porque han hecho, en fin, los han puesto boca abajo y les han hecho soltar todo lo que llevaban dentro. Las aplicaciones que han tenido en China, por ejemplo, o en Corea, donde ha funcionado muy bien, son totalmente intrusivas con la privacidad y básicamente implican saber por dónde ha pasado un individuo y luego comunicarlo a la comunidad diciendo, hemos tenido un caso que ha ido en este tren con este horario. Si eso no es vulnerar la privacidad, y sin embargo, bueno, como vemos, ahí sí ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, está claro que hay ese compromiso, está claro que aquí en Europa hemos optado por los máximos y yo me temo que desgraciadamente y por culpa de eso no van a funcionar bien. Recogiendo el testigo, a ver, sí que es cierto que en el rastreo manual hay una pérdida de privacidad, pero también tenemos que tener en consideración que son de las personas que el paciente conoce, de que el enfermo conoce, con lo cual parece que están siempre en su entorno más próximo, normalmente con un tipo de relación familiar o laboral, que hace un poco que esa pérdida de privacidad finalmente se iba a conocer o se iba a producir porque realmente está causando, pues bueno, ausencia en el trabajo o una serie de limitaciones en los movimientos habituales. El tema de como rastreadores generales. Perdón, María José. Sino aquellos contactos que pueden ser más
en transporte público o en entornos. Sí, María José, estamos perdiendo la señal. Perdona, ¿sí? Ahora, venga. Ahora sí. Quiero decir que lo que aportaría es ese conocimiento de aquellos contactos que son más casuales y de personas no conocidas o no vinculadas directamente con el enfermo. En todo caso, algo que habíais comentado, descargarse la aplicación no es utilizarla. Y tener la aplicación activa tampoco implica necesariamente que el contactado va a seguir las recomendaciones que se le indican, que estamos hablando, situaciones como el aislamiento, la realización de pruebas diagnósticas, ¿no? En ese sentido, y también porque es verdad que nosotros carecemos de metodología que nos pueda decir claramente qué porcentaje de los buenos resultados de la vigilancia dependen del rastreo, qué resultados dependen del diagnóstico. A lo mejor por eso tampoco se incide mucho en nuevas tecnologías como esta. Yo desde el punto de vista de la salud pública entiendo que probablemente ahora mismo con una serie de criterios básicos, yo creo que la seguridad debería primar si realmente queremos que esto sea útil para nuestra situación ahora, ¿no? José Manuel, ¿tú crees que la sociedad, me pareció entender, que estaría dispuesta a aceptar esa pequeña pérdida de privacidad? ¿Tienes el micrófono apagado, por favor? Sí. Lo tenía apagado para no molestaros, por si acaso. Sí. Juan, hablar de sociedad es... La sociedad es múltiple, es diversa, para bien y para mal. Lo que sí, esto evidentemente abriría un debate entre aquellas personas que comentamos antes, que tuviesen una especial percepción de vulnerabilidad, que van a poner por delante la seguridad frente a otros valores, frente a aquellas otras que son más reticentes o que anteponen los derechos individuales frente al tema de seguridad. Lo que pasa es que yo creo que aquí ese debate es muy maniqueo. Yo creo que lo que falta en este debate social, y creo que lo apuntabais, bueno, muy bien vosotros, María José y Fernando, los debates fracasan casi siempre porque se va a posiciones extremas, sí o no. Este es un debate que admite muchos matices. Entonces yo creo que si... Por eso a mí me preocupa siempre mucho estas votaciones, esto o aquello, no, espera. Yo quiero debatir. Hay que ir a una sociedad más deliberativa, de matices, porque en ese matizar, en ese dialogar, podemos encontrar puntos de encuentro. Y yo estoy convencido que, claro, si el debate se presenta entre seguridad y libertad, va a haber una división social, en Europa por lo menos, clarísimamente. Pero yo creo que el debate no hay que plantearlo así. El debate hay que plantearlo desde el punto de vista de la utilidad y ver qué grado de libertad es asumible para garantizar la seguridad. Si no entramos en estos matices, porque yo creo que habitualmente no se entra, porque es un debate básicamente que viene muy ideologizado, y aquí hay otro problema, que es, a mi ver, muy grave, que contamina cualquier debate, este y cualquier otro debate. Cuando los temas vienen ideologizados, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque uno se va a apuntar a la tesis de aquellos con los que se identifica más, digan lo que digan. Esto lo estamos viendo muy bien, y Juan lo sabe mucho mejor que yo, con el tema del cambio climático. Cuando el cambio climático se etiqueta como posición política de un grupo, sea de derecha o de izquierda, el grupo contrario va a estar en contra. En este tema de la utilización de apps, el gran problema, creo yo, que podríamos encontrar, lo peor que podría ocurrir, que ese tema se politice desde el principio. Ahí la fastidiaríamos. Por lo tanto, yo creo que vosotros, que estáis más en este debate, y los demás que podamos acompañar y ayudaros, negarnos el redondo, decir app sí, app no. ¿Para qué y cómo? ¿Y qué eficacia? Y ahí entramos ya a matizar. Y cuando la gente empieza a matizar, cuando la gente empieza, en vez de decir A o B, empezamos a lo que es realmente una etapa deliberativa, dar razones, podemos encontrar muchos puntos de encuentro. Por lo tanto, yo aquí el riesgo lo veo en que del principio se plantee el debate en términos de seguridad y libertad. Veamos para qué queremos esto, qué utilidad tiene,
maticemos. Y ahí sí hay modo de ver, Juan, puntos de encuentro. Tengo unas preguntas, bueno, por parte también de los asistentes, que de alguna manera, bueno, las podía resumir agrupar de alguna manera. Y una pregunta es de Manuel Rey, ¿por dónde está circulando el virus en estos momentos? También hay otra pregunta sobre si le afecta más a algunas clases sociales o a otras en Galicia o en España, tal como está sucediendo en otros países. Si de alguna manera el número de pruebas que se está haciendo permite hacer esta separación por categorías sociales. Esta parte de la diferencia entre los muertos efectivos, o sea, el grado de letalidad, y los ensayos que se están haciendo, o los resultados provisionales que se tienen en este momento del estudio serológico en Galicia, pregunta Alberta Regueira, este aspecto de difusión de sabemos que hay unos aspectos muy relacionados con las residencias de ancianos, etcétera, pero dejando ese aspecto aparte, ¿por dónde está circulando el virus? ¿Hay relación entre los ensayos serológicos que se están haciendo ahora y la letalidad efectiva? ¿Afecta más capas sociales que a otras? ¿Respondo yo, María José? Sí, con los dos, si queréis, sí. Vale, sí, por supuesto. Bueno, a ver, si he entendido, hasta los datos de seroprevalencia que disponemos, por lo menos nosotros que hemos analizado la zona norte de Galicia, como he comentado Lugo y La Coruña, no vemos diferencia en número de positivos en un área geográfica concreta, o número de seroprevalencia, perdón, en un área, una provincia, un hospital determinado, ¿no? Nosotros recogemos los casos clínicos PCR positiva, pacientes que vienen al hospital con clínica, que cuando a la entrada del hospital se le hace una prueba y si es positiva, pues su devenir lo marca su estado clínico. No pienso que se discrimine de alguna manera respecto a capas sociales o estado social o situación de otra índole. La letalidad, o hasta donde yo entiendo, se debe más a causas biológicas claramente, que causas biológicas, algunas están por elucidar. Se sabe que hay pacientes que desarrollan una respuesta hiperinflamatoria y otros no, pacientes jóvenes. Sí es verdad que conforme sube la edad, a mayor edad la tasa de mortalidad es más elevada. Eso sí que está, y se puede estratificar la mortalidad por grupos de edad, de 50-60, de 60-70, 70-80, y claramente hay una correlación entre la mortalidad y la edad del propio paciente. Respecto a qué porcentaje, cuál es la letalidad del virus, es muy difícil. Aprovecho porque hay unas preguntas que he visto en el chat que aprovecho para responderles verbalmente, ¿no? Es muy difícil hacer comparaciones entre países. Cada país ha estado informando de la letalidad con indicadores o parámetros distintos. No es lo mismo morir por el COVID, por el SARS-CoV-2, que con el COVID, y al final el paciente muere igual, pero no significa que a veces el virus esté matando, pero es PCR positiva. Y yo creo que para clarificar cuál es la mortalidad que realmente ha causado este virus en la población, tendremos que analizar de manera un poco más grosera, pero epidemiológicamente muy válida, es comparar, por ejemplo, la mortalidad en un periodo determinado, a lo mejor la zona del periodo temporal primavera 2020 o enero-junio 2020, y hacer un comparativo respecto al mismo periodo en años precedentes. Yo creo que así sacaremos la mortalidad que podemos atribuir real al COVID. Y creo que María José seguro que enriquece mi participación mucho. En ese sentido, lo que comenta Germán está claramente establecido ahora mismo, porque el hecho de morir con una PCR positiva no tiene por qué determinar directamente que la muerte haya sido causada por la infección. Pero hay otra cosa también fundamental, y es que sabemos, por la estrategia de diagnóstico de casos que se ha realizado ahora, es que los casos no graves, los casos que habituales, es muy importante que no han realizado PCR, ¿no? Es decir, que no los tenemos contabilizados con casos. Y eso significa que probablemente estemos dejando fuera de este contagio de casos a las situaciones más leves. En todo caso, y en relación con lo que decía de la mortalidad, lo que sí que está claro, más que decir a qué estratos está afectando, sí que es cierto que ahora mismo podemos decir que claramente la circulación del virus ha sido diferente
en diferentes comunidades, haciendo agrupaciones un poco que nos permitan hacer discriminaciones. Y también sabemos que la mortalidad ha sido diferente, el exceso de mortalidad que este virus ha generado, cuando comparamos la mortalidad en relación con otros años, sabemos que hay comunidades que tienen un exceso de mortalidad por todas las causas de casi 200% más que en años anteriores si comparamos los meses, por ejemplo, de marzo y abril. Y si sabemos que, por ejemplo, en nuestra comunidad ese exceso de mortalidad general ha sido solo de un 16%. Y como comentaba Germán, clarísimamente lo que está identificado es que la mortalidad se produce sobre todo en la población de mayor edad y existe una relación lineal clara, incremento de edad, incremento de mortalidad en esta situación. Y necesitamos seguir trabajando muchísimo. A nivel social puede parecer que llevamos mucho tiempo hablando del COVID-19, pero es que es un germen identificado en enero. Estamos hablando de una trayectoria de 4 meses, ¿no? Y realmente eso necesita todavía mucho aquilatamiento de la información. Vou facer tamén outra cuestión en relación ao tema do confinamento. Hai varias preguntas nesta liña. A primeira é, bueno, desde Holanda nos preguntan por que na Unión Europea hai diferentes criterios, Ramón Vieitez nos escriben de alá, por que diferentes criterios respecto ao confinamento. Tamén Miguel Mauricio di que se estamos sometidos a un confinamento desde hace tanto tempo, por que existe ese aumento ou se mantén máis ou menos esa velocidade de contagio, ou está baixando, pero existe aínda. E tamén Raúl Iglesias fala de que por que, se para contagiarse se necesitan 15 minutos a menos de 2 metros, por que o contagio ao aire libre se prevé que poda ser problemático, por exemplo, facendo deporte. 3 aspectos referidos ao confinamento, digamos. A ver, el tema de las decisiones no hace falta que yo traslade, y a lo mejor soy demasiado simplista cuando lo hago. La disparidad de criterio ha estado a todos los niveles. Primero, incluso los propios profesionales, los técnicos en relación con la materia, no compartimos muchas veces criterios o decisiones cuando afectan a decisiones tan macro, ¿no? Donde no solamente se valoran aspectos de salud, sino aspectos de tipo económico o social. Entonces, a nivel técnico, no es unánime la opinión en cuanto a en qué momento se debían iniciar pues, estrategias tan invasivas para la población como era el confinamiento, y tampoco hace falta que sea yo la que diga que hay otros criterios que no son exclusivamente los que determinan la realización de estas decisiones, la toma de estas decisiones. Y también hay un aspecto importante y que seguramente desde el punto de vista sociológico se haya trabajado mucho, pero que a lo mejor desde el punto de vista sanitario controlamos o valoramos menos, ¿no? La interrelación social de los países mediterráneos no tiene que ver con la interrelación social de países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de mantener la vida normal en países del norte de Europa implica pues exactamente los mismos contactos que podemos tener nosotros ahora mismo intersociales con un nivel de confinamiento importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, son muchos aspectos, las decisiones no son solo técnicas, pero incluso cuando son técnicas, los criterios a veces son difíciles de unificar, porque la experiencia real que tenemos de manejar este tipo de pandemias globales son limitadas y probablemente hacemos muchas veces ejercicios teóricos que tienen estos resultados, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, se compara, por exemplo, Mariano Gómez pregunta si hai unha diferencia efectiva entre a incidencia e a mortalidade entre países que se fixo ou non confinamento. O caso que nos acaban de comentar dende Holanda, temos o país veciño, Bélxica, que, bueno, efectivamente, pode haber algunha comunidade que sea un pouco diferente. Bueno, resulta que o grado de mortalidade é moi distinto en Bélxica e Holanda. Dinamarca e Suecia levaron criterios diferentes e os resultados creo que tamén foron diferentes. Un confinaron, outros non confinaron. Entón, esa relación entre o confinamento e o control da pandemia, é unha relación causa-efecto ou hai tamén outras medidas?
seguro que hay otras medidas, porque además también tenemos que tener en cuenta cosas que hemos ido apuntando, Quiero decir, el número de casos, que podría ser algo determinante en el inicio de una serie de medidas, el número de casos dependen, por ejemplo, de cuánta capacidad diagnóstica pueden tener determinados entornos, ¿no? Y no estamos hablando de que son situaciones uniformes. Yo la verdad es que ahora mismo todavía no me atrevo a tener argumentos claros de por qué en un sitio sí y en un sitio no, ¿no? Lo que está claro es que hay cosas que sorprenden tanto, como la situación de Bélgica ahora mismo, ¿no? De Bruselas, con un índice, una incidencia de la enfermedad superior claramente al entorno, ¿no? Y ahí tenemos que buscar, y seguro que tiene que ver con aspectos sociales y de comportamiento que todavía no tenemos claramente identificados. Pois xa por ir rematando, creo que xa estamos un pouco fora de tempo. Vamos a rematar cunha parte que o mellor tamén podemos opinar todos, algúns con máis categoría que outros. Alberto Regueiro nos pregunta si que, por mor de confinamento, sobre todo da escalada, a pregunta é se cambiará a maneira de comportarnos socialmente a medio e a longo prazo. Pode ser que se modifiquen os nosos conceptos anclados relativos aos espazos comuns, rúa, restaurantes, praias. Que opinamos? Si queredes empezo eu. Mira, María José ahora, a raíz de outra pregunta, comentou algo moi procedente, o meu modo de ver, é que todavía pasou pouco tempo para poder achegar ou tirar conclusións, non? Aquí pasa o mismo. Todo depende do tempo que dure o desescalamento. Todo depende se hai rebrotes no rebote da epidemia. Eso vai a marcar se o noso comportamento, as rutinas que levamos, os hábitos de vida que levamos, realizando durante anos e anos, van a cambiar ou non. Se isto ao final de ano desaparece, tarda 2, 3 anos máis e vai aparecer unha epidemia desta, isto non vai a cambiarnos para nada, porque pesará moito máis os anos e anos dun tipo de rutina que outros. Posiblemente active un pouco máis, certa precaución, pero volveremos a ocupar as rúas, volveremos a xuntarnos, volveremos a abrazarnos, a tocarnos, porque somos cultura mediterránea, estamos en contacto físico. E, portanto, todo depende de canto dure isto, das consecuencias que teñe. Creo que ao día de hoxe se poden aventurar escenarios, que son todos escenarios moi abertos. E a mí tampouco me gusta moito, pois facer así, pois, de futurólogo, porque, somos un pouco máis serios que eso. Simplemente decir que sí, que se abren moitos escenarios, que calquera hipótese neste momento é unha hipótesis, que se pode pensar como hipótesis, pero de momento non hai que esperar un poquinho. Bueno, digo yo algo, haciendo un poco eco de la profesión, ¿no? Yo creo que los ingenieros de telecomunicación como yo estamos en este sentido de enhorabuena, porque creo que las telecomunicaciones han funcionado muy bien, salvo alguna caída que otra que ha tenido algún operador gallego últimamente, pero más allá de eso, yo creo que sí va a haber algunos cambios porque, y para bien, de las pocas cosas que a lo mejor ha traído este bicho es que la gente ha descubierto ciertas tecnologías, y aquí estamos nosotros demostrándolo, ¿no? Está descubriendo ciertas tecnologías que están ayudando a lo mejor que van a tener un cierto impacto en la vida de la gente, ¿no? En particular se están haciendo muchas cosas remotamente, muchas reuniones remotas, muchas presentaciones remotas, este seminario. En ese sentido yo sí que creo que va a haber algunos cambios. Alguna gente va a descubrir cosas de las que luego no se va a querer bajar. Yo siempre digo, en nuestra universidad, en la Universidad de Vigo, no se podían defender tesis doctorales por telepresencia, remotamente, y ha tenido que venir el bicho este para conseguirlo. Llevábamos 20 años peleando por ello y en una semana se consiguió. Y no creo que eso vaya a retroceder, ¿no? Es decir, que algunos cambios íbamos a tener, pero bueno, con José Manuel, como dice, espero que sigamos siendo mediterráneos después de unos años, porque a mí me gusta. Pues doy mi opinión totalmente personal. Yo estoy de acuerdo con vosotros, quiero decir, con José Manuel, que vamos a volver a nuestro estilo de vida. A mí eso no me cabe ninguna duda.
posiblemente con más parados y con más empresas cerradas, que desgraciadamente, pero volveremos a nuestro estilo de vida y nos recuperaremos. Me preocupa especialmente el corto plazo, ¿no? Corto plazo, porque ¿qué pasa al otoño? ¿Qué pasa el próximo invierno, ¿no? Creo que no vamos a hacer de futurólogos, ¿no? Y no podemos predecir, pero todo apunta que va a coincidir con la temporada invernal, como un buen coronavirus que es, con el virus de la gripe, y que eso hay miedo. Yo percibo en mi hospital, entre los profesionales sanitarios, que somos los que mejores conocemos esto, que hay miedo real, ¿no? Y no tenemos vacuna, porque en el fondo la gripe hay una vacuna. En el fondo, yo no voy a entrar a discutir con José Manuel aspectos de la psicología, pero nos sentimos seguros, entre comillas. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta que no llegue esa vacuna o un tratamiento eficaz, porque esto está avanzando a una velocidad tremenda, o sea, increíble, a lo mejor en 6 meses tenemos un tratamiento eficaz. Entonces nuestros temores desaparecen. Creo que sí nos va a hacer cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Será temporal, afortunadamente, pero sí nos va a hacer cambiar y bueno, volveremos a nuestro estilo de vida, sí, pero no en el corto plazo, ¿no? Es lo que yo creo. Bueno, non sei se queredes engadir algo máis. Se non, bueno, pois con esta mensaxe positiva daremos por pechado este seminario. Indicar que inmediatamente recibiredes un enlace para descargar o vídeo para os que irades pois profundizar máis no que se dixe aquí, que creo que foi moi interesante e con moito detalle, e avisarvos que dentro de 2 semanas teremos un seminario específico sobre a economía, como lle está afectando, como lle vai afectar a Galicia este novo marco da COVID. É dicir, vai ser chamar o seminario aos efectos económicos da COVID, unha visión dende e para Galicia, a que estades invitados. Moitísimas gracias aos nosos participantes, creo que foi unha sesión francamente importante. Eu decía que de maior me gustaría ser tertuliano porque saben de todo. Si dos tertulianos pois souberon un pouco máis de coñecemento como o que temos agora neste panel dos 4 expertos, pois sería outra cousa. Así que, de novo, moitas grazas e hasta a próxima. Grazas. Gracias. Buen día. Gracias, chao. Buena tarde. Chao, gracias.